Hola, buen día. Mi nombre es Mario Esteban Briones Tirado. Soy de la Facultad de Odontología, Campus Otay, y hoy les voy a exponer sobre el tema de implicaciones éticas de la ciencia de datos para identificar el proceso de recopilación y análisis de datos. Vamos a comenzar por los tipos de datos que existen. Vamos a comenzar con los datos estructurados, que estos dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Los datos no estructurados son datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía. El lenguaje natural, ese es un tipo especial de datos no estructurados, o sea, es difícil procesar porque requiere el conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos y lingüística. El generado por máquina, que es información que se crea automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. El basado en gráfico, este depende de datos que se centran en la relación de los objetos, y el de audio, video e imágenes. Ahora vamos con el flujo de trabajo en la ciencia de datos. ¿Qué es el flujo de trabajo? Este es el proceso sistemático que sigue un científico de datos para abordar un problema desde la recopilación de datos hasta la generación de insights y la toma de decisiones basado en datos. ¿Cuáles son los pasos que siguen esos científicos de los datos? El primero es la definición del problema, luego sigue el levantamiento de contexto, la metodología, experimento, la data, análisis exploratorios, modelos machine learning y presentación de resultados. Ahora vamos con la etapa de la ciencia de datos. Son 6. La primera es la recopilación de datos, que aquí el procesamiento y análisis de datos parte recopilando los datos de las fuentes de almacenamiento que estén disponibles y que sean de calidad. El número 2, que es la preparación de datos. En este punto comienza la preparación para su organización, la detección de errores y el descarte de información repetitiva e incompleta. La introducción de datos es el número 3, que estos son los datos ya seleccionados, que ahora son enviados a sus destinos correspondientes, traducidos a un lenguaje entendible. El número 4, que es el procesamiento de limpieza de datos, que esto ocurre a través de algoritmos por medio de una técnica de programación denominada Machine Learning. El número 5, que es la interpretación de datos, que en este punto será cuando finalmente tendrás todo el resultado de las etapas previas. Y el número 6, que es el almacenamiento de datos, que este consiste en el almacenamiento de toda esa información útil. Ahora vamos con la recopilación de datos, que se divide en dos, en primario y secundario. El primario se puede recopilar datos por medio de encuestas, entrevistas, cuestionarios o por medio de la observación. Y el secundario se obtienen por medio de informes del gobierno, internet, estados financieros y por softwares. ¿Cuáles son los formatos de almacén de datos? Pues un almacén de datos está diseñado para analizar, informar, integrar datos de transacciones de varias fuentes y hacer un uso analítico de ellos. Hay dos tipos, que son los abiertos y los cerrados. Los abiertos es un formato abierto, es aquel donde las especificaciones del software están disponibles para cualquier persona de forma gratuita. Y los cerrados son debido a que el formato es propietario y sus especificaciones no están disponibles públicamente, o porque el formato es propietario y aunque las especificaciones se han hecho públicas, su reutilización es limitada. Algunos de los tipos de formatos para el almacén de datos son estos, que es para contenedores, base de datos, geoespacial, video, sonido, estadísticas, imágenes, datos tabulares, texto y archivos. ¿Cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar datos? Los datos que tenemos para considerar es la transparencia, que es ser transparente sobre todo cómo se recopilan, utilizan y se almacenan los datos, ya que los individuos deben poder comprender fácilmente qué información se está recopilando sobre ellos y con qué fines se utilizará. El segundo punto es la seguridad de los datos. Esto es implementar medidas de seguridad robustas para proteger los datos contra accesos no autorizados,
alteraciones o pérdidas. El tercer punto es la responsabilidad y rendición de cuentas, que es ser responsable de las prácticas de almacenamiento de datos y estar preparados para rendir cuentas en caso de violaciones de la privacidad o mal uso de la información. Y por último, tenemos la privacidad y confidencialidad, que es respetar la privacidad de los individuos, asegurando que los datos almacenados no sean accesibles por personas no autorizadas y que sean simplemente medidas de seguridad adecuadas para proteger la información confidencial. Esto sería todo. Muchas gracias.